En cuanto a la nota, se va a tomar en cuenta la participación de las personas que levantan la mano y que colaboran con el desarrollo de la cátedra. ¿Qué es el principio de legalidad? Licenciado José Alfredo Godoy. Buenas tardes, licenciado. Tengo entendido que el principio de legalidad es que nadie puede ser penado por un delito que no está tipificado en algún cuerpo normativo. Sí, pero no. Porque el principio de legalidad es aquel principio del derecho, aquel instituto del derecho que establece que todo el actuar de la función pública tiene que estar enmarcado en ley. ¿Se entiende? Fácil de entender, ¿verdad? Yo como funcionario público no puedo venir y actuar de forma arbitraria o de una forma que la ley no regula. Eso es lo que es el principio de legalidad. Todo el actuar de la función pública tiene que estar debidamente regulado, ¿ya? Si el actuar de la función pública no está enmarcado dentro de ese principio de legalidad, se está vulnerando la certeza jurídica. Compañeros, el licenciado Ronnie López se va a conectar. Vamos a parar la cátedra por un momento y posteriormente vamos a seguir. Vamos a ver qué nos quiere manifestar el licenciado Ronnie López. Lo dejo en el uso de la palabra, Ali. Buenas tardes. Buenas noches, compañeros. Buenas tardes. Licenciado, yo creo que no puedo conectarme con la cámara porque tengo problemas con el internet aquí, con la conexión de la cámara, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, me van a disculpar licenciado. la raza, pero por múltiples quehaceres en la oficina y una múltiple cantidad de hoy, el licenciado Julio Romeo Roca nos está apoyando y les quería hacer la presentación de él, que él es el profesional del derecho que nos va a estar apoyando en alguna medida con los retrasos que de alguna forma yo eventualmente vaya a tener. Le agradezco infinitamente al licenciado pues su intervención. Creo que ya estuvimos en una clase anterior que yo no podía porque estuve en una audiencia de debate y no pude salir a tiempo para poder impartir la clase. De hecho, quiero agradecerles ahí su colaboración para lo que él está planteando en la continuidad del programa de estudios que tenemos en la jornada vespertina de la sección del sexto semestre de la clase de MISCO. Entonces quiero agradecerles infinitamente ahí todo lo que ustedes nos han apoyado también. Nocturna, ¿verdad? Sí, estamos en la noche, terminamos a las 7 de la noche el curso. Pues vean, no sé cómo les fue en el examen. Quiero oírlos ahí con sus buenas calificaciones. No sé cómo les pareció el examen. Prácticamente fue lo que hicimos, lo que trabajamos. Excelente, me agrada oír eso, si les fue bien. Pero antes que nada, pues quiero presentarles al licenciado Julio Romeo Roca Martínez, que es un profesional maestro que ya de alguna manera ha dado clases en otras universidades y ha estado conmigo apoyándome en otros cursos, que yo le he tomado pues la confianza de que él nos ayude con el programa de estudios que tenemos a cargo ahora en este semestre. En algún momento cuando yo me atrase, porque las múltiples ocupaciones con audiencias, que es lo que yo más, pues ahora estoy viendo con múltiples casos que tengo en mi oficina, quisiera estar con ustedes en el horario que corresponde, pero a veces se me atrancan la carreta ahí y no puedo estar a la hora exacta. Entonces, de alguna forma, el licenciado también está recibiendo su maestría, que parece que
tiene problemas con el horario en algunos horarios que tenemos, pero infinitamente, Romeo, te quiero agradecer ahí con toda la colaboración del mundo, todo el agradecimiento de lo que nos estás ayudando acá. Yo sé que, pues, de alguna manera tomamos ahí el programa de estudios en la forma, yo le había dicho a él que habláramos de los temas de las garantías constitucionales y los derechos fundamentales que están inmersos dentro de nuestro programa de estudios. Creo que lo habíamos agotado, pero si están pendientes ahorita con él en concluir alguna cuestión que estén abordando, pues yo lo dejo en el uso de la palabra para que pueda concluir su tema. Y yo ahorita estaba atendiendo una llamada bien urgente que no podía pues entrar así abruptamente a presentárselos, pero estamos ahí, licenciado Romero, que estamos a la distancia también porque él nos está apoyando desde un punto de la República donde está en otra área que no nos estamos comunicando. Esa es la gran ventaja de la plataforma. Romeo, licenciado Romeo, te dejo en el uso de la palabra para que concluyas con el tema ahí de lo que estaban viendo en este momento. Muchas gracias, doctor. Como lo manifestó el licenciado Ronnie López, actualmente estoy cursando la maestría de Derecho Penal y una maestría de Inteligencia Militar. Y capacidad existe. Lo que sí necesito de su persona como estudiantado, de sus personas, es que exploten mi conocimiento, que estudien y que cuando yo les diga, miren, tienen que leer esto, analizar esto, lo hagan porque lo tomo en cuenta para si en algún momento tienen algún tipo de inconveniente, como les manifesté, poder ayudarles, porque también se toma en cuenta la participación. El licenciado Leonel Arrieta está en uso de la palabra. Digan, ¿qué le podemos ayudar? Buenas tardes, licenciado. Mire, con un poquito de preocupación por su persona. Usted está manejando, ¿verdad? No estoy manejando. Si no estuviera conectado, no tenga pena. Voltea a ver así, como que estuviera controlando la carretera, controlando No, hombre, su carro. no tenga pena. Me da pena Aquí, por eso. Pues. No tenga pena, aquí estamos seguros en lo posible y confiamos que vamos a llegar en el nombre de Dios. Pero no se nos exponga, licenciado, por favor. No tenga pena. Muchas gracias por su consideración, licenciado Leonel Arrieta. Sigamos con el desarrollo del curso. Si son dudas respecto a la cátedra, vamos a dar un tiempo prudencial para que ustedes, para resolver esas dudas al final, y cuando yo les diga, alguien tiene conocimiento previo de este tema, sí pueden levantar la mano, ¿verdad? Pero cuando yo les autorice hacerlo, para que llevemos un control del desarrollo de la cátedra. Entonces estábamos en lo referente al debido proceso, ¿verdad? Y les había mencionado que el debido proceso es aquella garantía de carácter constitucional que viene y concretiza a las demás garantías, como lo es la presunción de inocencia, como lo es el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, que vamos a observar, vamos a desarrollar posteriormente. Que ustedes ya tienen un conocimiento porque ya habían entrado a este tema, ¿verdad? Ya habían entrado a conocer este tema con el licenciado Ronnie López. Les mencionaba también que para que ustedes entiendan qué es el debido proceso, tienen que entender lo que es la legalidad y que está vinculado al actuar de la función estatal, de ese servicio público que presta el Estado, y que todo actuar de los funcionarios públicos tiene que estar enmarcado en ley, ¿verdad? Más en el derecho penal y el derecho procesal penal, todo lo que se haga tiene que estar encuadrado en ley y obedecer a principios generales del proceso penal. Para esto, les hacía mención
que ustedes, para entender qué es el debido proceso y cómo existe esa vinculación dentro del proceso penal, en esta garantía del debido proceso, tienen que entender que es un proceso y tienen que entender qué es el proceso penal. Un proceso, como ustedes saben, es una serie de etapas que tiene como finalidad buscar una sentencia. En el caso del proceso penal, esta serie de etapas busca una sentencia condenatoria o absolutoria. Y esta serie de etapas están desarrolladas en el Código Procesal Penal. Licenciado Darwin Josué Ramírez, dígame. Lick, buenas tardes, perdone por que interrumpa, pero fíjese que posiblemente el Lick había dejado abierto su micrófono y no se le escucha muy bien. Ahora. Se escucha, probando, 1, 2. Hoy sí, Lick, gracias. Sí, se lo escucha, Lick. Ok, perfecto. Entonces, continuando con lo que venía desarrollando, es que ustedes tienen que conocer lo que es el proceso penal y entender que el proceso penal se desarrolla en el decreto número 51-92 del Congreso de la República, es decir, el Código Procesal Penal. Y que para que se cumpla con lo que establece el Código Procesal Penal, el actuar de los intervinientes estatales tiene que estar encuadrado en lo que regula el Código Procesal Penal y demás leyes penales, ya sean internas o de carácter externo, ¿verdad? Un ejemplo que les puedo mencionar respecto al debido proceso es que toda sentencia o toda resolución judicial tiene que estar fundada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo criterio que emita un órgano jurisdiccional, congruencia y fundamento con lo que las partes solicitan, tiene que estar fundada en derecho y en todos los elementos probatorios. El juzgador, al momento de emitir una resolución, tiene que fundar la misma con lo que las partes proporcionaron. ¿Qué pasa si el juzgador viene y no funda su resolución? Al momento de emitir resolución, no fundamenta su resolución. ¿Qué existe ahí? Una violación al debido proceso. ¿Qué más existe ahí? ¿Qué más existe ahí? ¿Alguien que pueda levantar la mano? Violación de una garantía constitucional. Ahí hay una violación de la garantía constitucional, pero como ustedes ya habían abarcado lo que era la tutela judicial efectiva, se podrán percatar de que dentro de la tutela judicial efectiva hay un apartado que toda persona tiene derecho a que se le emita una resolución fundamentada. No solo existe una violación al debido proceso, sino que se está vulnerando la tutela judicial efectiva. Y por eso yo les decía que el debido proceso viene a concretizar las demás garantías, porque si se vulnera el derecho de defensa, se está vulnerando el debido proceso. Si se vulnera el derecho de la garantía constitucional de la presunción de inocencia, se está vulnerando el debido proceso. ¿Se entiende lo que trato de explicar? Sí, profesor, se entiende. Sí, Lick, gracias. Eso sería en cuanto a lo que es el debido proceso. Para que ustedes, como les mencioné, Leonel Arrieta,
Dígame, licenciado. Con una molestia, licenciado, ¿podría volver a repetir la tutela judicial? Esa La tutela resolución judicial efectiva. ¿sí? Eso lo vamos a desarrollar Donde dice usted que ahorita, toda en un persona tiene momento, derecho de del una siguiente relación, punto que manda. donde dice usted que toda persona tiene derecho de una relación. Toda persona tiene derecho a que se emita una resolución judicial fundamentada o fundada, ¿verdad? ¿En qué? Fundada en la petición de las partes y en los medios probatorios presentados por las partes. Si el juez viene y no fundamenta su resolución con lo que presentaron los sujetos dentro de un proceso, con lo que con los medios probatorios que también se presentaron por parte de los sujetos, ya sea elementos probatorios de cargo o de descargo, si no toma en cuenta eso, se está vulnerando el debido proceso y también la tutela judicial efectiva, ¿ya? Por eso les Muchas decía, gracias, profesor. el debido proceso viene a concretizar a las demás garantías. Pues así es como lo entiende su servidor y como lo desarrolla no solo su servidor, sino que la doctrina, ¿verdad?, procesal. Existen preceptos básicos o requisitos básicos para que se dé un proceso penal. Dentro de ellos encontramos lo que es el juez natural. Eso, si van tomando nota, sería bueno, o si no, dentro de la semana yo les voy a pasar un material en el cual ustedes van a poder leer y van a poder comprender de mejor forma lo que les estoy manifestando. El derecho a ser oído, ¿verdad? También te encontramos el derecho a la duración de un plazo. Licenciado, no se le escucha. Ahora, Ahora sí. el derecho que tienen todos los sujetos a ser juzgados por un tribunal competente, ¿verdad? Un ejemplo les puedo mencionar. Imaginen ustedes que cometieron, están siendo sindicados por un delito en el ramo tributario. Para que existen juzgados especializados en el ramo tributario. Para que usted sea juzgado y llevado a proceso penal, es necesario que sea juzgado por un juez especialista en la materia que usted, en la materia del delito que usted ha cometido. Si se dan cuenta, existen juzgados de femicidio, juzgados de extorsiones, juzgados en materia tributaria, juzgados de la niñez. Pero ¿qué pasa si usted está siendo juzgado por un delito, usted cometió un delito en contra del régimen tributario y está siendo juzgado por un juez común, un juez de primera instancia de algún departamento? ¿Qué pasa ahí? Se le está vulnerando su debido proceso. ¿Por qué? Porque usted tiene derecho a ser juzgado por un juez competente, ¿ya? Si se varían las formas del proceso, existe una violación al debido proceso, ¿ya? Y usted va a poder accionar ante los órganos competentes y decirles, miren, se me está vulnerando esta garantía constitucional. Eso sería en cuanto a lo del debido proceso, a la garantía constitucional del debido proceso. Si tienen algún tipo de duda referente a qué es el debido proceso y por qué se toma como una garantía de carácter constitucional, es el momento, porque vamos a desarrollar el derecho a la tutela
judicial efectiva como garantía de carácter constitucional vinculada insoslayablemente al proceso penal. ¿Alguna duda, compañeros? Profesor, mire, disculpe, No. licenciado, con una molestia. Fíjese que cuando recibimos Derecho Constitucional, se nos dio una pequeña cátedra de lo que es la garantía constitucional y la protección constitucional también. ¿Cuál es la diferencia en el derecho procesal penal en cuanto a cada una de estas dos líneas? Pues la Como les garantía está mencioné presente. anteriormente, La protección, se escucha, como les mencioné anteriormente, se escucha. existen muchos términos que se le puede dar a las garantías constitucionales. Según lo que establece o destaca Roxin, las garantías también pueden ser, las garantías constitucionales pueden ser denominadas derechos fundamentales procesales, libertades, garantías constitucionales, principios procesales, derechos humanos, pero independientemente de cómo se le denomine, se tiene que observar lo que, para qué sirve, la finalidad y objeto de las mismas. Pueden tener diversos nombres, pero una garantía, una libertad o un derecho procesal constitucional va a ser lo mismo, va a ser aquel mecanismo que tiene el ciudadano para poder defenderse en contra las arbitrariedades o el abuso de poder que existe del Estado, derivado de la función que realiza. ¿Tiene algún, le quedó claro, licenciado Leoniel Arrieta? Sí, sí, Lick, me quedó claro, muy fino hoy. Ok. En ese sentido, consulto nuevamente, ¿existe alguna duda referente a lo que es el debido proceso? Todo claro, No, licenciado. no tenemos todo claro, todo claro, ¿verdad? Entonces, es necesario establecer el siguiente postulado para que les quede claro lo que son las garantías constitucionales y cómo se vinculan en el proceso penal. Como mencionamos y como es de conocimiento de ustedes, existen diversas garantías constitucionales que buscan otorgar esa protección a la persona que va a atravesar un proceso, al sindicado, al acusado. Estas garantías sirven como un marco de certeza jurídica y no sirven para dar dotar de esa certeza a todas las, no solo sirven para dotar de esa certeza a todas las acciones que realiza la función pública, sino que también sirven para mantener en la búsqueda de la verdad. Les voy a dar un ejemplo y necesito también que lean un libro que se llama Leviatán. Leviatán. No sé si ya lo han escuchado mencionar, pero es una lectura básica que tienen que realizar ustedes como estudiantes de Derecho. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de leer el Leviatán? Pues yo no, pero sí. ¿Quién es el autor, licenciado? Disculpe. Thomas Jobs. Leviatán, googleenlo. Lo van a leer. Se escribe
H-O-M-A-S, espacio, ahí sería Thomas, G-O, perdón, H-O-B-B-E-S, si no estoy mal. Así es como se escribe Thomas Jobs, el Leviatán. Es un libro muy interesante en el cual se narra todo el poder que tiene el Estado. Y yo hacía la siguiente reflexión en un momento en el cual me paraba frente al Ministerio Público y observaba un gran edificio que tiene personal, supuestamente tiene personal tecnificado, tiene acceso a diferentes medios para reconstruir esa verdad material, que es uno de los fines del proceso penal, y observaba y decía, ¿cómo un simple mortal se va a enfrentar a todo un aparato estatal? Y derivado de esa reflexión que hacía, podemos entender de que por eso existen estas garantías constitucionales, porque el Estado tiene un poder casi absoluto y si no existen límites en el ejercicio de ese poder, volvíamos, como les mencionaba ayer, a los estados autoritarios, ¿verdad? Eso es lo que les quería mencionar referente antes de pasar a desarrollar el tema de la tutela judicial efectiva. Sí, me gustaría que tuvieran acceso a ese material que está en Google, Leviatán de Thomas Jobs, ¿verdad? Ya lo Si no, se los voy a... Leviatán. Leviatán, ajá. Ya lo Si se dan cuenta es hasta el nombre, ¿verdad? El nombre es un Ya demonio. se los compartí en el grupo de WhatsApp. Ok, muchas gracias, licenciada. Hasta el nombre, nos enfrentamos a un demonio, ¿verdad? A un ser omnipotente, todopoderoso, como lo es el Estado. ¿Qué es el derecho a la tutela judicial efectiva como garantía constitucional vinculada al proceso penal? ¿Alguien tiene conocimiento de qué es la tutela judicial efectiva? Compañeros, No, licenciado. ¿no? No, licenciado. Como mencionamos, ustedes no se tienen que quedar callados, ¿verdad? Es lo que no tienen que hacer como abogados, como fiscales, no se pueden quedar callados. ¿Qué es la tutela judicial efectiva? ¿Qué venimos desarrollando, licenciado Darwin Josué? las garantías constitucionales. Así es, entonces usted tiene que saber que la tutela judicial efectiva es una garantía constitucional. Ya es así como va a iniciar su definición del derecho a la tutela judicial efectiva como garantía constitucional. Y esta no es más que aquella garantía que nos dice o reza que toda persona tiene derecho a ser escuchada en un plazo razonable por un juez, por un tribunal competente, un tribunal imparcial. Y todo esto lo vamos a encontrar no solo en el Código Procesal Penal, sino que también, esta es otra lectura que necesito que hagan, en el Pacto de San José. ¿Han escuchado referente a este instrumento de derecho internacional? Sí, El Pacto de San José. Sí. Sí han tenido acceso. Es otra lectura obligatoria que tienen que hacer para poder entender el tema de las garantías constitucionales y lo que es la tutela judicial efectiva.
entendamos que la tutela judicial efectiva no solo es propia del Estado de Guatemala, sino que es propia de todos aquellos estados democráticos en el cual está un sistema penal acusatorio. Y como les mencioné, sirve para que no se vulneren esos derechos de los individuos que atraviesan un proceso. Alguien que hubiera tenido acceso a esta definición en su momento, rapidito. Alguien que podemos mencionar qué es el plazo razonable. Disculpe, pero fíjese que se le interrumpió como tal vez unos 8 o 10 segundos. Ok, les estaba consultando qué era lo del plazo razonable, pero se los voy a mencionar con un ejemplo. En el Ministerio Público existen expedientes abiertos desde el año 2002, 1999, que los fiscales aún persiguen, aún realizan esa persecución penal que por mandato constitucional ostentan. Expedientes de 1999, en los cuales están sindicadas personas denunciadas, aparecen dentro de un registro. Ese es el primer ejemplo. Imagínense, después de 23 años, ¿será que se va a poder reconstruir algún tipo de verdad? Y ese plazo razonable dice que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un tiempo, en el menor tiempo posible, el menor tiempo posible. Pero acá en Guatemala no se da eso, ya sea por la carga judicial que tienen los juzgados o por el lento actuar del Ministerio Público. Así también podemos decir que ya una persona dentro del proceso penal en Guatemala puede quedar en prisión por años sin haber sido escuchado, como lo establece la Constitución, dentro de un plazo razonable, ¿ya? Recuérdense que al momento de que se inicia un proceso penal, el sindicado queda en un estado desigual en comparación al Ministerio Público, que es su contraparte, y que ese estado desigual hace que el sindicado tenga desventajas para poder ejercer una defensa, ya sea de forma económica, socialmente, familiarmente, y peor si queda en prisión preventiva. ¿Qué Igual pasa? al caso de los militares, ¿verdad? ¿Qué manda? Igual al caso de los militares. Juventino, podría ser el caso de los militares, ¿verdad? Y podemos observar que en Guatemala, para que una persona pueda afrontar una primera declaración, pueden pasar meses, incluso años o días, ¿verdad? Y está en una figura que se llama prisión provisional, que se han inventado los juzgados para poder vulnerar esta garantía de carácter constitucional a una tutela judicial efectiva, que dentro de ella encontramos el juzgado en un plazo razonable, es decir, el menor tiempo posible. Por eso existen plazos en el Código Procesal Penal. Cuando ya entremos a observar cómo la serie de etapas del proceso penal, vamos a encontrar que para todo existe tiempo, pero en Guatemala lastimosamente no se cumple. Eso es lo del plazo razonable, ser juzgado en el menor tiempo posible, porque el sindicado queda en ese estado de desigualdad frente a su contraparte. Y uno de los principios del derecho procesal penal es la igualdad procesal, pero no existe esa igualdad procesal en Guatemala, ¿verdad?
Leonel Arrieta. Dígame, licenciado. Licenciado, disculpe, fíjese que yo me puedo dar cuenta de eso que tengo, tenía mi amigo, el doctor Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez, exministro de Salud, y a este mi amigo bueno, él se presentó con su hija a uno de los juzgados, y pues los dejaron detenidos, ¿verdad? Pero ¿cuándo será mi sorpresa que ocurrió lo que usted dice con esa famosa prisión preventiva, ¿verdad? Que la dejaron... Provisional. Sí, pero prisión preventiva debería ser, ¿no? Ahora inventaron la pero prisión preventiva es cuando ya existe un auto de procesamiento, un auto para ligar a proceso a una persona, ya existe esa resolución judicial fundada, ¿verdad? Pero esa es prisión eterna, o sea, porque año y medio, después me di cuenta por otras personas que estuvieron ahí. Hubo uno de apellido Chiroy, que estuvo, no sé si 6 o 8 años preso. Sin ser juzgado, ¿verdad? Y en ese impasse que existe. O sea que la ley de nuestro medio se llama Leonela. No lo escuché, licenciado Juventino Corado. Por eso es que dicen que en nuestro medio la ley se llama Leonela. Así es. Porque todo la viola. Así es. Eso sería en cuanto a lo del plazo razonable, ¿verdad? Que está desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico, sí está desarrollado, que se cumple, no se cumple, ¿verdad? Porque no lo cumplen las autoridades correspondientes, ya sea el Ministerio Público o el organismo judicial, le vulneran. Esto es un derecho que se vulnera todos los días en el ejercicio, ¿verdad? La tutela judicial efectiva referente al plazo razonable. Y el plazo razonable no solo va a ser que se cumplan los tiempos establecidos en la ley, preestablecidos en la ley, para una primera declaración o lo de la etapa intermedia, no, sino que también va en torno a las notificaciones, que a veces no llegan y dejan en un estado de indefensión, no de indefensión al sindicado, ¿verdad? Imagínese usted qué hace en la cárcel y por 3 años se le acaba el dinero. Y es algo que hacen las autoridades del Ministerio Público como estrategia para poder acabar con las personas que afrontan un proceso penal. Héctor Danilo López Orellana. Gracias, Lic. Mi pregunta es, ¿y si existen los plazos de un plazo razonable y como usted dice no se cumplen porque ese es en el ejercicio de la realidad, ¿por qué no se puede, vamos a decir, protestar esa vulnerabilidad de los derechos del plazo razonable? Si en la práctica sí se da, ¿por qué es que no se ha podido poner un alto, vamos a decir, ¿verdad?, en relación a los plazos? Gracias. ¿Por qué no se da? Porque existe todo un sistema que va bajo la misma línea, créame, que se ha intentado pelear respecto a que se respeten esta garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, pero las salas, usted se encuentra con que las salas vienen y convalidan lo que dice un juzgado de primera instancia. Usted apela, digamos, la resolución, interpone un recurso. Después de apelar se puede ir al amparo y encontramos que también la Corte de Constitucionalidad viene y convalida lo que dice la sala. ¿Qué le queda? Irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero recuérdese que de ahí ya pasaron 3, 4 años, 5 años y el sindicato se quedó sin recursos y ya no tiene para poder ejercer una defensa eficaz y efectiva. Entonces, lo que pasa es que lo destruyen con ese proceso tan engorroso que no tendría que ser así, por eso es un proceso
oral, de forma oral, para que sea rápido, sea célere, y que las personas puedan tener acceso a esa justicia eficaz y efectiva. No solo vulnera al sindicado, sino que también vulnera a la víctima, le vulneran sus derechos, ¿verdad? Eso Por sería eso es que existe lo que tengo. la figura del proceso abreviado. Sí, está el procedimiento abreviado, pero eso es otra situación, ¿verdad? Eso es para que usted ya no se vaya a debate y pueda terminar su problema jurídico con el juez de instancia. Es para, como una medida desjudicializadora, pero no viene siendo porque hay sentencia el procedimiento abreviado, pero es para hacer más rápido la justicia, ¿verdad? Hacer más rápido la justicia. Ya, gracias, Lick. Eso sería en cuanto al plazo razonable. ¿Alguna duda referente al plazo razonable? Yo les voy a proporcionar ciertas sentencias en las cuales se ha intentado decir, mire, yo tengo que ser escuchado y se me tiene que resolver mi situación jurídica, ya sea ligarme al proceso o que se decrete falta de mérito en este tiempo, y así lo establece el Código Procesal Penal. Pero los órganos jurisdiccionales se justifican en una carga de trabajo y con base a eso se amparan para vulnerar este tipo de garantía constitucional. ¿Estamos bien con lo que acabo de mencionar? Sí, entonces esa es la justificación de los juzgados, la carga laboral para no cumplir con usted los plazos. Se va a encontrar con que en la teoría todo es bonito, ¿verdad? Pero ya en la práctica, se lo prometo que soy fiel testigo de ello, todo no es color de rosa. Si todo se hiciera como dice la ley, viviéramos en un estado utópico, sin problemas, sería todo color arcoíris, pero somos un estado violador de derechos. Licenciada Lourdes Alejandra Vázquez López. ¿Levantó la mano, licenciada? ¿No? No, perdón, se me activó. Seamos con... Ok. También dentro de la tutela judicial efectiva, encontramos eso que les mencionaba, el derecho a obtener una resolución fundada. Derecho a obtener una resolución fundada. Eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Que toda resolución judicial. A ver, ¿alguien sabe cuáles son las resoluciones judiciales? La regula la ley del organismo judicial. Recuerden de aquello de decretos, autos y sentencias. Todas esas resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales, es decir, los juzgados, tienen que estar fundadas. ¿Fundadas en qué? En los elementos probatorios que incorporaron las partes al proceso y en las peticiones que las partes manifestaron durante el proceso. Eso es una resolución fundada. Si no está fundada, ¿qué se está violentando? El debido proceso y por ende la tutela judicial efectiva. ¿Se entiende? Por ejemplo, mire, pues el testigo protegido, ¿por qué existe? Él es el de todo ahí. El testigo protegido, ¿por qué existe? Porque existen casos que son complicados y el Código Procesal Penal y la legislación guatemalteca perciben esto. Casos en los cuales sin un elemento probatorio como lo es el testigo, no se podría sustentar un debate y se corre el peligro de que la persona que está siendo sindicada obstaculice la averiguación de la verdad. Por eso es necesario salvaguardar ya sea la víctima, si es la testigo o protegida, o
a la persona que va a prestar declaración en el debate, y que sin ella no se podría llegar a esa reconstrucción de la verdad, por esos peligros que ocurren durante el proceso penal, y existe esa figura del testigo protegido, porque si a usted le dicen, mire, Juanito lo vio matando a Pedrito, ¿usted qué va a hacer como sujeto sindicado? Ir a matar a Juanito para que no diga nada, ¿verdad? Entonces, el derecho penal es sentido común, como todo el derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede comprender con un simple análisis, ¿verdad? Es puro sentido común. ¿Quedó claro el Juventino Corado, licenciado? Así es, Lic, así es, Lic. Sigamos. Eso sería, dentro de la tutela judicial efectiva, uno de los derechos que tienen las partes en el proceso: derecho a tener una resolución fundada. También encontramos, como lo mencioné, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. También dentro de la tutela judicial efectiva se encuentra el derecho al libre acceso a la justicia. ¿Alguna persona tiene algún presaber respecto al derecho que tienen las partes o sujetos a acceder a la justicia? Nadie. Como les mencioné, el derecho penal es sentido común. Y recuérdense que el Estado está hecho, ¿para qué? Para que las personas puedan tener un desarrollo integral, y con este desarrollo integral se toman aspectos no solo de carácter social, sino que también de carácter legal. Es decir, se tiene que dar acceso a todas las personas a los órganos jurisdiccionales para que puedan resolver así sus conflictos, y no se le tiene que impedir el acceso a los órganos jurisdiccionales. Pero esto va más allá. Esto va también en el sentido de que existen personas en estado de vulnerabilidad. Existen una serie de personas que no pueden tener y no se pueden desarrollar de la misma forma que un ciudadano normal. En ese sentido, el Estado tiene que dotar políticas públicas para poder brindarle ese acceso a todas estas personas en estado de vulnerabilidad. ¿Y quiénes son estas personas? Las personas en extrema pobreza, las personas que se encuentran privadas de libertad, las personas que tienen algún tipo de discapacidad sensorial o motriz. Mencioné a los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, este derecho va más allá de solo dar acceso al derecho de petición y acción que tienen todos los ciudadanos, sino que, imagine usted, es una persona que se identifica culturalmente con los pueblos originarios, y su lengua materna no es el español. Y todos sabemos que el idioma predominante por ley en Guatemala es el español. Y usted va a afrontar un proceso penal. Está siendo sindicado por robo. Lo llevan a su primera declaración. Y cuando usted mira y observa, todos hablan muy diferente al idioma que usted domina, que podemos colocar como ejemplo el manco. ¿Qué pasa ahí? Usted tiene derecho a ser a un traductor
y que este traductor venga y realice una modificación al idioma, no una modificación, sino que realice, le traduzca lo que está diciendo el juez y de lo que le están intimando. Entonces, este derecho de libre acceso a la justicia no solo se queda ahí en el derecho a poder accionar o al derecho de petición, no, sino que va más allá, porque el Estado tiene que dotar a todas las personas para que puedan tener un juicio justo y tener acceso a los órganos jurisdiccionales, y más a estas personas en estado de vulnerabilidad. Todo esto lo desarrolla, como mencionamos, la tutela judicial efectiva. Estamos con el libre acceso al proceso, el libre acceso a la jurisdicción o a los órganos jurisdiccionales. Sí, licenciado. Entonces, este acceso tiene que hacer, a lo que quería llegar, era, a manera de conclusión, era que tiene que ser un acceso real, ¿verdad? No solo tener las puertas abiertas del órgano jurisdiccional y es un acceso objetivo que tiene la persona al órgano jurisdiccional, no. El acceso va más allá y va en torno a crear mecanismos para que todas las personas puedan acceder a un juicio justo o a la justicia, a poder denunciar. Para esto es necesario que ustedes lean un tratado en materia de derechos humanos, y si lo anotan sería bueno, ¿verdad? Esto sería como extra para las personas que quieran tener mayor conocimiento respecto a la tutela judicial efectiva. Primer punto, tienen que leer el Pacto de San José, y ahí van a encontrar el catálogo de derechos que desarrolla este instrumento, y todos están relacionados a la tutela judicial efectiva. Y como segundo instrumento que tienen que conocer sería las 100 reglas de Brasilia. Ese es un instrumento importante para que ustedes puedan comprender hasta dónde abarcan las garantías constitucionales y cómo están vinculados al proceso penal. Reglas de Brasilia. Así es, 100 reglas de Brasilia. Licenciado, 100 reglas. una ¿Sí? pregunta. Entonces, la tutela judicial efectiva que contiene el derecho al libre acceso a la justicia, ¿es doctrinario o se fundamenta en el Pacto de San José, o dónde se fundamenta? Así es, el Pacto de San José lo desarrolla. Lo tienen por ahí, ¿verdad? Lo compartieron al grupo. Correcto. Esa va a ser una tarea que les voy a dejar, y voy a enviarles posteriormente lo que tienen que hacer con el Pacto de San José, y van a tener que encontrar en qué artículos se desarrolla la tutela judicial efectiva, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a que las resoluciones judiciales estén fundamentadas, el derecho que tienen los sujetos a ser juzgados por órganos objetivos e imparciales, órganos preestablecidos y competentes, todo lo que desarrolla la tutela judicial efectiva como garantía constitucional. Entonces, el fundamento de ley sería el Pacto de San José para esto que estamos... Así es, sería el Pacto de San José, el Código Procesal Penal, la Constitución, aunque no los mencione como una definición o de forma conceptual, tutela judicial efectiva, no, pero no lo menciona, pero vamos a observar que los artículos se desarrollan en torno a la tutela judicial efectiva. Vamos a decir que va la doctrina de la mano. Hay un capítulo, hay un capítulo en el Código Procesal Penal que se refiere a la defensa técnica.
¿ya? Hay un artículo en el Código Procesal Penal que se refiere a que todas las resoluciones, o establece que todas las resoluciones de carácter judicial tienen que ser fundadas, tienen que estar fundamentadas, como les mencioné, en las peticiones de los sujetos y en los medios probatorios que incorporan los sujetos al proceso, fundamentadas. Y todo el ordenamiento jurídico se desarrolla en torno a salvaguardar las garantías de carácter constitucional. Se los dije al comenzar la clase. ¿Qué es el derecho procesal penal? El derecho procesal penal no es más que el derecho constitucional aplicado. ¿Ya? Y como les dije, el que entiende derecho constitucional y todas las garantías va a poder ejercer una buena defensa técnica, porque para poder entender qué es el debido proceso, usted tiene que entender qué es el proceso penal y va a saber que si el proceso no se sigue como lo establece el Código Procesal Penal, están variando las formas del proceso y por ende se está vulnerando una garantía de carácter constitucional, que es el debido proceso. Gracias a Dios. ¿Qué le puedo decir de esto? ¿Qué manda? Aunque se tarden años, ¿verdad? Y así va a ser, aunque se tarden años. Y por eso usted tiene que utilizar estrategias, ¿verdad? ¿Qué batallas quiere pelear y qué batallas no? A veces uno decide tomar salidas alternas al proceso porque sabe cómo está contaminada, degradada y corrupta la justicia en Guatemala, ¿verdad? Aunque las personas sean inocentes, usted va a aceptar algún tipo de medida alterna para no tener que afrontar todo un proceso penal y desgastar a su patrocinado. Un ejemplo que le puedo dar respecto a la vulneración del debido proceso o a la variación de las formas del proceso. El Código Procesal Penal establece la declaración del significado. En el artículo 82 de dicho cuerpo se establece el desarrollo o cómo se tiene que desarrollar. Si quieren todos observemos el artículo 82 del Código Procesal Penal. Ubiquémonos en el artículo 82, los que tengan acceso al Código Procesal Penal. Van a observar que se establece el instituto de la declaración del sindicato y cómo se desarrolla la misma. Y establece, dice, el 82 estatuye, la audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. Tenemos un minuto, Leonel Arrieta. Disculpe, dices que es No una tengan enojona pena, la señora. creo que me emocioné. Ya son las 7 de la mañana. Y es algo enojada la Las 7 señora. de ¿Qué la hizo noche, mejor? perdón, las 7 de la noche. La regresa. Ya son las 7 de la noche, son las 19 horas. Dejamos la clase por acá el día de hoy y vamos a continuar la próxima semana. Ya la próxima semana vamos a pasar una presentación y va a ser más planificada, va a estar planificada el curso. Y dígame, licenciado Jerez. Ya voy. Feliz noche, licenciado. Pueden abandonar licenciado Ronnie López. Creo que el licenciado Ronnie López levantó la mano. Lo dejo en el uso de la palabra, licenciado. Quizás se le presionó. Licenciado Ronnie.
Buenas noches, compañeros. Muchísimas gracias, licenciado Julio Romeo Roca. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Yo sé que hiciste un gran esfuerzo el día de hoy ahí para cubrirme la clase. Tenía entendido que yo no iba a poder hoy, pero estuvimos ahí a la mitad del curso casi, pero dándote los más sinceros agradecimientos por tu participación y obviamente espero que a los compañeros alumnos les haya quedado asimilado de alguna manera los conocimientos que de alguna manera se transmitieron. Quiero agradecerles su colaboración a los compañeros. Yo sé que es bien difícil a veces pues estar puntualmente en la hora, especialmente con una actividad tan saturada como la que se tiene, pero estamos tratando de hacer todo lo posible, agradeciéndole anticipadamente al licenciado Julio Romeo pues su colaboración y su dedicación y su buena voluntad para poder contribuir con ustedes los puntos de vista que les ha dado a conocer. Creo que damos por concluido los puntos del programa que teníamos, que ya lo habíamos identificado, que eran los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que abarcan. Vamos a cerrar la clase del día de hoy por el horario y el respeto al compañero catedrático que nos va a precedir en cuanto a la clase. Así es de que nos vemos la otra semana. Primero Dios, ya saben que el licenciado Julio Romeo va a estar con nosotros apoyándonos en cualquier momento, cualquier duda, cualquier cosa, pues tenemos un chat ahí de consulta y estamos para servirle cualquier duda también, ahí estamos a la orden. Esto implica que tenemos ya un apoyo ahí para la cátedra, indistintamente de la asistencia que recibimos administrativa y lo difícil que a veces es coordinar el horario, que es lo que más a veces nos cuesta. En algunas ocasiones pues podemos cumplir bien, pero hay algunas cuestiones entonces que no vamos a poder, pero el licenciado Julio está ahí apoyándonos para poder llevar a cabo esta cátedra. Así es de que les agradezco mucho, compañeros, estamos siempre para servirles y cualquier cosa nos consulta. Muchas gracias, licenciado, y nos despedimos por el horario que se nos llegó y nos vemos la otra semana. Así es de que muchas gracias a todos y muchas gracias al licenciado por su entrega y su colaboración. Feliz noche. Gracias, igualmente. Feliz noche. Licenciado. Gracias, licenciados. Feliz fin de semana.